Hoy, en Emprendedor a pesar de todo, tenemos a un experto en contenido SEO y redacción de contenidos. Con nosotros tenemos a Pablo Moreno. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, ¿qué tal, Pablo? Buenos días, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, el placer es mío. Y cuéntanos un poquito, ¿qué se trata eso de redacción de contenidos, de redactor SEO? ¿En qué consiste ese trabajo? Vale, pues la redacción SEO es la disciplina que se encarga de redactar contenido con el fin de aportar valor y de lograr posicionar en Google. Porque al final, por un lado, tenemos que buscar pues aportar ese valor a nuestra audiencia, a nuestro potencial cliente, y por el otro lado se queda cojo si no conseguimos aparecer en la primera página de Google. Entonces, pues Ujú. viene a aunar un poco las dos técnicas de lo que vendría a ser un redactor más tradicional barra periodista con un experto en posicionamiento SEO, un consultor SEO barra técnico SEO. Ujú. Y supongo que también se diferencia mucho del copywriting, ¿no? Eso que parece que está ahora tan de moda. Sí, efectivamente, aquí siempre hay un poco de debate, sano y a veces no tan sano. Al final el copy, bueno, hace poco entrevistaste a nuestro amigo cerdo estratega Arturo García, con el que he tenido el placer de colaborar, y al final él lo decía muy bien, ¿no? El copy es un vendedor que utiliza el canal escrito para vender, Ujú. pero al final es parecido a un closer, podría ser un closer textual, digamos. Y lo que pasa es que por extensión, con eso de ese mensaje que se ha vendido de vivir de escribir, parece que todo lo que sea escritura es un copy. Y no es Ujú. exactamente así. Un redactor se encarga de crear contenido de valor, es decir, escribir posts principalmente, y un copy se encarga de vender a través del texto, sea por una landing page, un email o cualquier otro sistema. Ujú. Así que el redactor se encarga más de escribir texto, ofrecer contenido, pero sin tanto a lo mejor enfocarlo a la venta, ¿no? Enfocarlo más a que te descubran, a informar sobre el producto. Exacto. Exacto. El redactor se encarga de aportar ese valor y el copy se encarga, digamos, de obtener la cosecha. Es como si el redactor siembra y el copy recoge. Vendría a ser un Ujú. poco así. Ah, pues genial esta distinción, ¿no? De todos los ámbitos que hay de la escritura, porque en Internet como que han explotado tantas formas de escribir. Y ahora en 2022 sigue siendo el contenido el rey. Para mí sí, en contra de lo que muchos piensan y suele parecer. Al final, si lo piensas, hay mucha gente diciendo que el blog no es tan importante o tal, pero al final ellos han dado a conocer así. Me acuerdo del programa de Frank Scipion que se llamaba Extreme Blogging y que él decía que no empezaras a crear posts, sino que crearas una web mínima viable y le metieras publicidad. Y eso está bien, puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, pero al final Frank ha conseguido lo que ha conseguido, especialmente gracias a su blog y a partir de la tribu que creó después. Entonces, sí, para mí sí está vigente. Un caso muy claro, por ejemplo, es Dean Romero, un blogger tercero, Ujú. que, bueno, hace, no sé si un año o dos, cuando lanzó su primer curso, cada post que lanzaba, él vendía como 15 o 20 mil euros en su formación gratis para tus visitas. No sé, luego si buscas cualquier búsqueda, encuentras empresas de hosting, Rayola Networks o empresa Kinsta y otras tantas que están trabajando mucho los contenidos, están posicionadas y gracias a esa visibilidad y a esos posts les llegan Ujú. muchos clientes. Sí, Entonces, o para sea, mí sí, el contenido es el rey, pero la publicidad también ayuda. La diferencia es que tú metes pasta en publicidad, tienes resultados hoy, bueno, hasta que lo sigas metiendo, igual una semana, un ujú. mes, y el contenido tarda más en posicionar porque cada vez hay más competencia, eso es un hecho y no se puede negar, pero es una estrategia más a largo plazo y más consistente si se hace bien. Ujú. O sea, Google sigue dominando Internet, ¿no? Es la puerta de entrada a la gran mayoría de visitantes y estar en buenas posiciones, sobre todo en la primera página, es como definitorio para la gran cantidad de negocios, ¿no? El copy como es algo más para marca personal o para tipos de perfiles más tecnológicos, igual.
Sí, al final Google es el buscador número uno, rozando o superando el 90% de mercado en la mayoría de países. Y luego viene YouTube, que también es otro buscador que compró el Alphabet, ¿no? Que es el grupo de Google, y que a pesar de ser una red social es el segundo buscador del mundo, cosa que es muy significativa. Al final vemos la importancia del vídeo, no se puede tampoco negar, y creo que una estrategia híbrida entre texto y vídeo es muy interesante y es lo que yo suelo recomendar para ganar visibilidad en Internet. O sea, ahora ya que el vídeo está al alcance de todo el mundo, nos gusta ver a las personas más que solo leerlas. Exacto. De hecho, siempre viene bien tener algún vídeo de presentación en la web Ujú. o mandar en la secuencia de emails después de que se suscriban. Y bueno, también hacer entrevistas, dejarse entrevistar, todo lo que sea aparecer cara a cara, bueno, cara a cara, cara a pantalla, podríamos decir, Cada pantalla, sí. ayuda muchísimo porque al final tú ten en cuenta que Internet estás viendo a través de una pantalla, sea el móvil, luego Ujú. hablaremos también de posicionar para móviles, si quieres, el móvil del ordenador, de la tablet o la televisión, estás viendo una pantalla y es un poco frío. Entonces, ver una Ujú. persona al otro lado que se expresa, que tiene su tono de voz, que tiene sus muletillas, su forma de expresar, nos ayuda a ganar esa confianza y esa empatía que hace falta para poder forjar una relación comercial. Ujú. Sí, lo sientes mucho más cercana a la persona. Y Tal bueno, cual. tú el trabajo como redactor SEO, ¿ahora estás en una agencia o estás como autónomo? ¿Cómo es tu estructura? No, yo ahora estoy como freelance, estoy por mi cuenta. Bueno, ahora mismo me encuentro en Argentina, así que no estoy dado de alta como autónomo en España. Pero, pero sí, estoy por mi cuenta y me gusta mucho el hecho de poder tener mis horarios, de organizarme de mi manera, de no tener que trabajar 8 horas. Y esto era una cosa que al principio me costó mucho cuando empecé en Ujú. 2017, ¿no? Yo tenía que tener mis 8 horas, mi horario muy claro y si hasta que no hacía 8 horas no me levantaba de la silla, aunque estuviera mareando la perdiz en YouTube, en Facebook. Y al final creo que esto con los años ha cambiado mucho en mi forma de pensar, en mi mentalidad y trato de hacerlo lo máximo en el mínimo tiempo posible, ¿no? Me suelo estructurar el día por tareas, sobre todo tareas importantes, y luego voy teniendo una lista de tareas menos relevantes para ir haciendo. Y cuando acabo me voy. Y si llega a cierta hora y no he acabado, también me voy porque al final hay una vida detrás. Yo Ujú. estoy casado desde hace 5 meses y tampoco puedo estar exclusivamente dedicado al trabajo. Entonces, creo que también es importante saber balancear un poco la conciliación laboral, digamos, que muchas veces en el emprendedor es más difícil que en el asalariado porque no tienes nadie que te diga, no, se ha acabado tu horario, no se van los compañeros a casa, yo trabajo desde casa, entonces a veces cuesta un poco cortar. Ujú. ¿Y esto ya lo hacías desde que empezaste como emprendedor o tuviste un periodo de aprendizaje? No, tuve un periodo de aprendizaje, yo al principio iba muy a saco, o sea, escribía muchos posts, en cuanto tuve clientes daba la vida por ellos, luego dedicaba muchas horas a formaciones gratuitas y de pago también. Entonces era como un poco monotema. Y cuando eres joven, no tienes obligaciones, no tienes familia, te lo puedes permitir, al menos durante un tiempo, pero luego ya no. Y encima hay una cara B, digamos, de toda esta Ujú. exigencia, de toda esta ambición, a veces un poco desmedida, que es que luego el cuerpo y sobre todo la mente te pasa la factura. Yo estuve, por ejemplo, 1 año y medio, creo que más o menos, así non-stop y luego tuve como 1 mes, 2 meses que estaba totalmente quemado, ¿no? Lo que se llama el burnout y no me sentaba en el ordenador y no se me ocurría nada, no era capaz de concentrarme y al final creo que fue por ese desequilibrio entre trabajo y descanso sobre todo. Ujú. Creo que
creo que para el emprendedor es muy importante sociabilizar y salir un poco de tu burbuja de emprendedor. Sí, que a ver, también cuando haces ese cambio de trabajar por cuenta ajena a por cuenta propia, vas buscando tener un mejor equilibrio entre tu vida personal, tu vida ociosa y tu vida laboral. No es trabajar 15 horas al día intentando ganar mucho más o aprender todo lo aprendible en el mundo. O sea, es infinito todo lo que se puede aprender. Sí, así es. Es una paradoja, pero al final Mm. yo creo que nos pasa a casi todos. Al principio estás buscando libertad y al final te estás creando tu propia cárcel con tanto trabajo y tanta obsesión. Sí, ¿y cómo aprendiste? O sea, bueno, supongo que prueba-error estaría por un lado A base de y... golpes, principalmente a base de golpes y bueno, porque escuchas lo de sí, no te obsesiones, todo lleva su tiempo, ponte un límite, si no quieres un horario muy estricto, pues que sea a las 5 terminas, a las 6 terminas, a las Ujú. 7, pero que tengas un límite, porque al final si no te pones ese límite es cuando estallas. Vale, sí. Entonces, lo que te decía es, había escuchado esas voces sabias, pero no les prestas atención. Ujú. Generalmente no, tú vas con tu ambición, con tu ilusión y hasta que te das el golpe y dices, tenías razón. Sí, ¿no? Gente más experimentada que ya ha pasado por esos campos, por esos episodios, sí te pueden orientar mucho en cómo no llegar a quemarte y cómo tener un mejor equilibrio entre vida personal y vida laboral. Sí, pero también te digo que esto es un poco lucha continua, Sí. porque me ha vuelto a pasar, no tan heavy, pero me ha vuelto a pasar un poco también lo de quemarme. Ujú. Y creo que también pasa como empleado. O sea, los que sean empleados y nos estén escuchando también se pueden sentir identificados. Que a veces por querer agradar al jefe o por querer hacer el trabajo muy perfecto, Ujú. también puedes llegar a ese síndrome de Ujú. Sí, es una gran cosa a tener en cuenta y no acabar cayendo en ello, por lo menos salir pronto, ¿no? Que no sea algo que te esté ahí durante años pesando. Y bueno, en todo este proceso de aprendizaje, supongo que también echarías mano a la parte de lectura, a la parte de los libros y eso. Sí, tuve sobre todo al principio, finales del 16, empecé a emprender como tal en el 17. Leí mucho, me interesé mucho por ver reseñas escritas en vídeo y de todos los formatos de libros. Eh, yo si tuviera que recomendar tres, Ujú. eh, diría One Thing, creo que se llama, es solo una cosa, que al final te habla de que si te centras en un solo proyecto, eres mucho más efectivo que si estás disperso en muchos, que eso también es otro tema que al emprendedor medio le suele costar, centrarse en solo una cosa. Luego un clásico que seguramente conocerás y conocerá muchas de la audiencia, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí, Creo que mítico. es, creo que es una obra maestra y que es difícil superar ese libro. Creo que es un libro que deberían leer emprendedores, no emprendedores y todo tipo de Ujú. personas, porque al final habla mucho bueno, no habla directamente de la felicidad, pero ayuda bastante. De Ujú. esa batalla, no me acuerdo cómo lo llama exactamente, ¿no? Pues esa lucha interna y esa lucha externa, y cómo hacer funcionar esa rueda de todos los ámbitos que tenemos en nuestra vida y que al final son todos importantes. Sí. Y luego estoy leyendo ahora un libro que se titula Aquí no hay reglas, lo tengo aquí, Ah, el que de Netflix. habla de, sí, de Netflix y la cultura de la reinvención. Ujú. ¿Vale? Antes hablábamos un poco del horario y, bueno, este habla de que te puedes coger vacaciones cuando quieras y demás, Ujú. que es un poco la cultura de Netflix, y que al final se trata de tener a los empleados tan motivados que ellos mismos deciden cuándo se van de vacaciones porque sabes que no te van a ir 3 meses de repente. Y también habla de cómo pues, la gente que no te aporte lo suficiente, pues gracias por tu aportación y chao. O sea, Ujú. si no tienes esa pasión y esa ilusión por trabajar en la empresa, es mejor que no continúe. Entonces creo que es muy importante esto para cambiar un poco la mentalidad que hablábamos antes
Tanto si eres emprendedor y por supuesto si ya eres empresario, si tienes un equipo. Que es un poco lo que, bueno, después de pandemia estamos viendo que muchas empresas se están orientando más a resultados que a presencialismo, ¿no? Igual echar 8 horas no hacen falta si el trabajo se puede hacer en 4. Hay que ir más a rendimiento. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, la pandemia, lo sabemos todos, ha evolucionado a nivel eh, enorme en la aceleración de la digitalización de las empresas. Creo que es una ventaja, pero creo que también hay un efecto rebote y que probablemente el mercado no estaba preparado, sobre todo me refiero al español, que es el que mejor conozco, porque la gente pues sí se ha puesto a trabajar en su casa, pero muchas veces no tenía una disciplina, autodisciplina para trabajar en casa, se distrae fácilmente. Luego con el confinamiento, los que tienen hijos ya es un circo y es complicado. Entonces creo que ha hecho bien, pero que ha habido también un poco de efecto rebote de gente que dice, yo quiero trabajar otra vez en la oficina, en la tienda o donde sea, o en la fábrica, déjate de trabajar desde casa. Sí, que mucha gente no tiene como nosotros un espacio dedicado a trabajar en casa. Exacto, sí, yo creo que es muy importante. Entiendo que haya gente que, pues como no lo tenía contemplado, no lo tenga, pero creo que es importante que se lo pueda buscar. Aunque sea un rinconcito en el salón, no, aunque no sea a lo mejor en el garaje o en la habitación, pero que tenga un rinconcito donde pueda estar tranquilo unas horas para poder trabajar. Sí, o si no, imposible. Volviendo un poquito más a tu faceta de redactor, ya sea de contenidos o SEO, comentabas que había diferencias entre posicionar para ordenador, posicionar para móvil. Cuéntame un poquito más sobre esto. A ver, a la hora de redactar, bueno, hay un consejo que yo siempre digo que es haz frases breves. O sea, no aburras, no metas mucha subordinada, mucha frase que depende de otra, que son larguísimas, porque muchas veces se lee desde el móvil y si desde el ordenador ya cuesta, desde el móvil ya te pierde. ¿Vale? Eso en cuanto a nivel de redacción y luego párrafos cortos que te ocupen en el Word 2, 3 líneas, 4 máximo, porque si no también te llena la pantalla del móvil. Y sobre todo eso se nota más a nivel técnico, podríamos decir. Tienes que tener una web que carga rápido, eso es muy importante a día de hoy, porque se estima que más del 50% del tráfico, algunos dicen el 60%, es a través de los dispositivos móviles, especialmente el smartphone. Y que cargue rápido, que sea diseño responsive, adaptativo a la pantalla, al tamaño que Sí, eso tenga. ya es básico. Es básico, pero te sorprendería ver unas webs medianamente grandes que todavía no lo tienen. Y yo creo que ya está. No sé si me dejo alguna cosa. Y bueno, luego que la estructura sea clara, ¿vale? Lo que es el índice de contenidos, los diferentes encabezados del post, que esté claro lo que nos vamos a encontrar, porque al final Google cada vez está buscando más que la gente se quede dentro de su propia página de resultados antes de que entre a ver lo que hay en la web. Habréis visto cuando buscas, por ejemplo, una receta, te sale, pues igual te sale una imagen en primer resultado, te sale como destacado, no sale ni en posición 1, lo que se llama posición 0. Te sale una imagen y te salen los ingredientes o los pasos que tienes que hacer para hacer una tortilla de patata, por ejemplo. Entonces, si Google cumple la intención de búsqueda, da ese resultado desde el propio buscador, lo va a hacer. Y si el usuario ya quiere profundizar más es cuando hace clic. Pero hay que tener en cuenta perdón, tocado el teclado. Esos fragmentos destacados, esos feature snippets, que se llama, y favorecerlos a través de una estructura muy clara, de unas imágenes de calidad y de un buen contenido al fin y al cabo. Sí, eso lo estamos, bueno, yo con el blog de viajes lo noto muchísimo. Está ya en un 80% visitas de móvil y ya los extractos que saca Google, no, en plan, ¿qué visitar en una ciudad? Ya te pone las fotitas de los sitios más populares, más conocidos, no tiene toda esa información y juega con ello para mandarte las mínimas visitas posibles.
O sea, tienes que ser una persona súper interesada en el contenido para que te lo mande. Porque ya Google cada vez ofrece más cosas. Sí, al final se están buscando llevar el pastel entero, podríamos Ujú. decir. Por cierto, aprovecho para decir que soy de Logroño, La Rioja, que he visto que tienes Sí, algún post en tu blog sobre mi tierra. sí, sí, me gusta mucho, sobre todo en otoño, que ahora estaban queriendo poner patrimonio de la humanidad el paisaje de los viñedos en otoño. A Es ver, muy bonito y luego hay mucha sierra, mucha colina, que en otoño es ujú. muy, muy bonito de ver con las hojas así. Sí, es un paisaje genial. Y bueno, después de interrupción viajera, otra parte muy importante en todos los negocios, ¿no? O sea, por cuenta ajena, por cuenta propia, es la parte de los clientes. ¿Has notado evolución en cuanto a lo que necesitan los clientes? Pues antes querían unas cosas, ahora quieren otras. Eh, sí, no. Sí que he notado, pues, al principio te venían más con quiero esto, esto, esto y esto. Y ahora te vienen más como, bueno, yo tengo un blog y no sé por dónde tirar. Creo que también tiene que ver un poco con la especialización, Ujú, que antes estaba un poco más consultor de marketing digital, ¿no? Como así, y no me dices nada prácticamente. Y ahora pues redactor SEO. Entonces, ahora me vienen con problemas más concretos y me dan como la batuta y antes me decían lo que tenía que hacer y yo lo hacía. O sea, yo era un ejecutor prácticamente, un empleado. ujú. Entonces ahí has notado beneficios en la segmentación, en meterte más a nicho. Sí, sí, yo creo que es a través de la especialización he conseguido un posicionamiento en el mercado de experto, digamos, aunque no es una palabra que me guste mucho, Ujú, porque creo que siempre estamos aprendiendo y que me vienen clientes como más seguros de contratarme y como que me dan esa libertad para que yo les aconseje. ujú. O sea, van buscando, además de una persona que pueda hacer el trabajo, un consultor que les ayude en el proceso de decisión y en el proceso Sí, de mejorar su curiosamente, que negocio. ahora que no me autodenomino consultor, es cuando más me buscan como consultor. Sí, vale. Y bueno, estos son los cambios que hemos visto. Ahora a futuro, porque bueno, el mundo de los buscadores siempre está cambiando y tal, ¿cuáles crees que van a ser las mayores tendencias en los próximos años? Bueno, pues ahora paradójicamente, todo lo que es contenido audiovisual, principalmente, bueno, que hablábamos antes de las imágenes que Ujú, aparecen destacadas en los resultados, todo lo que es la estructura, también el tema de las viñetas, ¿vale? Poner los puntitos con diferentes pasos, definiciones. Al final Google está buscando mucho eso, ¿no? Que te quedes dentro del propio buscador y como que está buscando esquematizar mucho el contenido que hay dentro de tu post. Entonces, todo lo que sea favorecer esa síntesis que hace Google del ujú, contenido que tienes dentro, es lo que va a favorecer. Y eso se hace con una estructura clara, enumerando, por ejemplo, si 10 pasos para diseñar tu página web. ¿Vale? Pues esos 10 pasos, si los estructuras bien, pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en los H2, ¿vale? En los ujú, subapartados, al final es muy probable que aparezca tu resultado. 10 pasos para diseñar una web y cada uno de los pasos y el fragmento destacado. ¿Vale? Entonces creo que van mucho por ahí los tiros. Bueno, luego está el tema de las búsquedas por bot y otras cosas, pero creo que ese todavía está un poquito lejos. ujú. ¿Y sigue siendo igual de efectivo que hace años el construir un blog con contenido para crear una audiencia, posicionar? Efectivo sí, lo que comentábamos antes, hay más competencia. Entonces, el nivel de profesionalización ha Sí. subido y entonces pues te lo tienes que currar más. Te lo tienes que currar más no solo en cuanto a contenido, sino todo lo que estamos hablando de la estructura, de tener correctamente configurado tu WordPress o el sistema que utilices para tu web, de tener un hosting rápido, optimizada tu velocidad de carga y demás. Entonces Ujú, creo que hay otros factores que son más técnicos que están influyendo bastante y mucho más de lo que influían antes. ujú. Porque Y antes, por este, ejemplo, sí. sí, perdón. No, te comentaba que antes, por ejemplo, el mismo Frank comenta muchas veces, es que yo escribía cualquier mierda y lo posicionaba. O sea, sí, te lo dice así como
Es que no tenía que hacer prácticamente más esfuerzo, porque al final él empezó en 2010, creo que fue, y 2011, y no había casi contenido en español sobre esos temas de marketing. Entonces posicionaba fácil. Y ahora pues requiere que tu contenido sea bueno y como siempre los enlaces externos ayudan. No soy partidario de comprar enlaces si lo vas a preguntar, pero creo que ayudan y que en un caso puntual se puede buscar, más que comprar enlaces, yo buscaría un intercambio, que no sea un intercambio directo. O sea, si yo te enlace un post, no me enlaces de ese post al mío, porque luego lo pilla al instante, pero me puedes enlazar a otro o buscar una triangulación de enlaces que se llama, que yo te enlazo a ti, tú enlazas a otro y el otro me enlaza a mí. ¿Vale? Y eso es más difícil de pillar. Vale, pues súper interesante. ¿Y crees que con estos cambios de Google, que cada vez saca más snippets y cada vez enlaza menos a webs, es como el fin de los blogs, donde antiguamente ponías cualquier idea y ibas creando una comunidad con eso? No, porque al final, si lo piensas, están sacando el contenido del blog. Lo que está buscando es quedarse toda la audiencia, retener esa audiencia ahí, pues para mostrarle anuncios o para llevarle a otras búsquedas. Creo que tenemos que evolucionar y adaptarnos a esos cambios de ser esquemático y demás y más técnico, pero no en ningún caso creo que sea el final de los blogs. Sí que, como te comentaba antes, creo que el vídeo debe ser incorporarlo a nuestra estrategia de contenidos. Por ejemplo, si haces un tutorial de cualquier herramienta o cualquier receta o lo que sea, creo que es bueno tenerlo por escrito en texto sin enrollarte mucho y incorporar el vídeo que hayas subido a YouTube, porque al final YouTube y Google son la misma empresa. Además, ayuda a posicionar el vídeo. El vídeo incrustado ayuda a posicionar el vídeo como tal en los resultados de Google, que muchas veces buscas un término, sobre todo si es algo de cómo hacer, y te salen vídeos arriba, ¿vale? Es un momento destacado, y es un enlace a YouTube. Y también el vídeo incrustado ayuda a posicionar el texto en sí, ayuda a posicionar el post. Sí. Entonces creo que esa estrategia híbrida es muy interesante y yo a veces soy un poco pesado, lo sé, pero creo que hay que buscar trabajar. O sea, que ahora ya, aparte de contenido escrito, hay que hacer vídeos, ¿no? Es el presente, el futuro y lo que más funciona. Y bueno, ya para ir terminando esta entrevista, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados y es si en un año has logrado ganar como para comprarte un Ferrari. No, no, ahora estamos comprando un coche financiado, así que imagínate que no, Sí. un Ferrari todavía no ha llegado. Pregúntame dentro de un par de años a ver si se ha cambiado la cosa. A ver, por lo menos están las perspectivas, ¿no? De ir aumentando el negocio e ir creciendo. Sí, sí, no, estoy contento con el rumbo que está tomando el negocio, con volver a ser independiente, volver a ser freelance y por mi cuenta, pero todavía no estamos a nivel de Arturo o de Isra Bravo, no estamos ahí. Sí. Bueno, pues hay que ir trabajando día a día y a ver si se llegan un par de añitos. Pues muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un auténtico placer y muchas gracias por este tiempo. Nada, muchas gracias a ti y un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.